Buenas noches, mi nombre es Luis Alberto Guamamamani, soy médico residente de segundo año de la especialidad de neonatología, actualmente cursando la especialidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Instituto Nacional Materno Perinatal. El día de hoy voy a presentar el proyecto de salud digital que se me ha encargado y que por título lleva Sistema predictivo para la optimización de la estancia hospitalaria en neonatos con taquipnea transitoria. Este proyecto está enfocado a desarrollarse en el instituto del cual provengo y bueno, en esta primera diapositiva va a hacer una alusión a aquello que representaría el proyecto si se llegara a desarrollar, ¿no? eh, a largo plazo podríamos implementar un sistema que se acoplaría a la actual historia clínica que se utiliza en el instituto y por lo tanto podríamos explotar, ¿no? esta oportunidad con la que contamos en el instituto. Bueno, presento aquí la agenda de la ponencia del día de hoy. Tocaremos varios temas que básicamente están enfocados en el modelo de proyectos de salud digital que han sido propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de ellos vamos a tocar una breve introducción acerca de lo que se va a presentar en este proyecto, la descripción de la problemática que se ha encontrado en la maternidad de Lima, la justificación del proyecto, el contexto clínico y también social que presenta dicha problemática, las tres fases de evaluación, planificación y monitoreo que propone el modelo de la Organización Mundial de la Salud y finalmente las conclusiones. Bueno, a manera de introducción, mencionar que la taquipnea transitoria es un trastorno respiratorio y a decir verdad es el más frecuente en el periodo neonatal. Es un diagnóstico de descarte porque cuando nosotros estamos frente a un neonato en el cual sospechamos de esta entidad es, como lo he mencionado, de descarte, ¿no? Previamente tenemos que evaluar otras posibilidades antes de llegar a esto. Sin embargo, la mayor parte de las veces nos vamos a dar con la realidad de que este diagnóstico va a terminar imponiéndose frente a la gran mayoría de otros diagnósticos. Basados en datos actualizados, se estima que esta patología ocurre en aproximadamente el 10% de los recién nacidos y estos recién nacidos van a estar agrupados en dos grupos potenciales, que es lo que se menciona en este proyecto: los prematuros tardíos y los recién nacidos a término precoces, y que para definirlos, a los prematuros tardíos van a ser aquellos que tienen una edad gestacional en semanas en semanas de edad gestacional, eh, entre las 34 semanas hasta las 36 semanas y 6 días, y los a término tempranos entre las 37 semanas hasta las 38 semanas y 6 días. Evidentemente, esta clasificación no está estandarizada a nivel internacional, pero hay algunas fuentes que lo mencionan como tal. Para esta incidencia tomada la, de la guía de práctica clínica que en el Perú se ha establecido por resolución ministerial, podemos ver que el 10% de los prematuros tardíos van a presentar esta condición y el 5% de neonatos entre las 35 y 36 semanas van a presentar también esta condición. En el Perú, esto va a constituir aproximadamente el 52.7% de los ingresos por dificultad respiratoria en las unidades de cuidados intensivos y también en las unidades de cuidados intermedios. Esta data tomada del año 2022 hasta el 2023. Y el problema paradójico va a ser que esta condición, aunque de buen pronóstico y la mayor parte de veces benigna, es como se ha documentado en la mayor parte de documentos que actualmente existen acerca de esta patología,
puede ser engañoso, por eso es paradójico, porque parece ser algo simple, como su nombre lo dice, parece ser algo transitorio, es más, es catalogado como algo benigno, pero dependiendo de la capacidad de predecir su aparición, dependiendo de la capacidad de esta predicción para que nosotros tomemos medidas al respecto, puede conllevar, ¿no?, varios efectos que a largo plazo se suman y son mayormente negativos, ¿no?, por decirlo así, tanto para el neonato, para su familia, incluso es una carga social. El hecho de que un neonato con esta condición benigna, entre comillas, tenga una estancia prolongada, ¿no?, una estancia prolongada, en este caso en particular entre los 5 y los 10 días, va a generar mayores costos, ¿no? Va a generar mayores costos por el tiempo de hospitalización, va a generar una separación de la madre de su hijo, va a generar que este neonato esté expuesto a un ambiente hospitalario, donde obviamente hay muchos riesgos, ¿no?, solamente por el hecho de estar hospitalizado. Y así muchos factores que son evidentemente negativos para el neonato, sus familias y finalmente para el costo social, ¿no? Como podemos verlo en esta diapositiva, eh, cuando nosotros no contamos con una herramienta estandarizada que nos permita predecir eh, cómo un neonato con estas características iniciales, ¿no?, la edad gestacional, que es lo que habíamos mencionado como factor primario, y evidentemente hay otros factores también que sumar, pero al menos con estos primeros datos de la edad gestacional, cómo nosotros, al no estandarizar ciertas características, tal vez podríamos no predecir de forma adecuada cómo este neonato se va a comportar a posteriori. Y por lo tanto, esto va a generar, ¿no?, una carga de enfermedad. Como lo habíamos mencionado, es el 52.7% de ingresos por dificultad respiratoria. Ahora, habíamos mencionado que la taquipnea, entre comillas, es benigna, entre comillas, es algo transitorio, algo que se va a autolimitar. El hecho de que casi el 52% de estos neonatos, o sea, la mitad de estos neonatos con estas primeras características, ocupen incubadoras y cunas en las unidades de cuidados intermedios e intensivos, también va a hacer que se desplace estos espacios, estos cupos, por decirlo así, para otros neonatos que también tienen condiciones probablemente mucho más graves o condiciones que requieren mayor vigilancia. Entonces, como podemos ver, esta carga de la enfermedad no solo afecta la salud, la estancia del neonato, no solamente afecta el hecho de que esté con su familia, porque es lo correcto que el neonato esté con su familia, también incrementa los costos hospitalarios y además desplaza la oportunidad de que otros neonatos puedan utilizar estas unidades de cuidados intensivos, dependiendo de la predicción, ya que si nosotros nos adelantaríamos a este escenario y actuaríamos de manera más intensiva o de manera más agresiva, por decirlo así, podríamos tener mejores resultados en un menor tiempo enfrentando una condición entre comillas benigna. Entonces, como lo hemos mencionado, el manejo, ¿no?, por lo general es reactivo. ¿Y esta condición por qué? Porque al no haber una estandarización de procesos, al no haber una estandarización de predicción, evidentemente la mayoría del personal, del equipo de atención neonatal, van a actuar bajo su propia consideración. La propia experiencia clínica de formación en tantos años y también los protocolos actuales que existen. Y evidentemente el riesgo de sesgo, ¿no?, el sesgo de memoria al cual estamos sujetos todos. Entonces, el hecho de que no todos, por mucho que tengamos un consenso
y el sesgo de memoria al que estamos expuestos la mayor parte del tiempo puede afectar, ¿no?, esta estandarización, y evidentemente el resultado sería una predicción no tan cierta. Entonces nos va a generar un manejo reactivo. Algunos manejarán de forma más intensiva, otros manejarán de forma más conservadora, y eso puede generar variaciones, ¿no? Tener un sistema que prediga de una manera más objetiva, más estandarizada, nos permitiría a nosotros tener un mejor margen terapéutico. Entonces vamos a tener un impacto sistémico, ¿no?, como lo habíamos mencionado. Menor estancia prolongada, liberando camas liberando cunas e incubadoras que pueden ser de uso para otros neonatos, para otros pacientes, ¿no? Y evidentemente los efectos positivos sobre la lactancia materna y el apego a la familia. ¿Por qué un sistema predictivo? ¿Por qué requerimos tener o agregar, en este caso, un sistema de predicción a la historia clínica electrónica con la que ya se cuenta en el Instituto Nacional Materno Perinatal? Vamos a tener beneficios en salud, ¿no? Esto nos va a permitir la identificación temprana de signos de alarma y factores de riesgo como cesárea sin trabajo de parto, un Apgar menor de 7, ¿no? Y garantizando intervenciones oportunas según lo que está estipulado, ¿no?, en la resolución ministerial número 521-2025 MINSA, que esta es, ¿no?, la guía de práctica clínica acerca de el manejo, el diagnóstico y el manejo de la taquimia transitoria en el periodo neonatal. Entonces esto nos va a permitir reducir complicaciones potencialmente prevenibles si es que nosotros estandarizamos procesos. También al mismo tiempo nos va a permitir tener una eficiencia de procesos, ¿no?, una operatividad. Esto puede permitirnos automatizar el triaje neonatal y reducir la carga administrativa del personal e integrarse con la historia clínica con la que ya se cuenta actualmente. Podemos tener al mismo tiempo también una ventaja económica y sostenibilidad. La proyección hacia una reducción del 20% en los días de internamiento representa ahorros significativos en el programa presupuestal que actualmente está bajo esta denominación 0002, salud materno-perinatal, ¿no? Como podemos ver, el hecho de disminuir el tiempo de utilización de los equipos e insumos médicos y también evidentemente el trabajo organizado de todo el equipo de atención neonatal conlleva, ¿no?, esta reducción de costos, y esto permite también poder generar un ahorro, ¿no?, un ahorro que podría ser a posterior enfocado a otros proyectos también. Y también el tema de la humanización, como lo habíamos mencionado. El hecho de permitir tener una predicción acerca de lo que un neonato con estas características, con ciertos factores de riesgo que están asociados a la taquipnia, nos va a permitir favorecer el alojamiento conjunto. No separaríamos a la madre de su bebé, ¿no?, que es lo correcto, que ambos puedan permanecer juntos. Actualmente existe mucha evidencia científica acerca del contacto piel a piel y el apego precoz, ¿no?, con la madre. También nos permite la lactancia precoz, y es sabido hoy por hoy todos los beneficios que conlleva el hecho de una lactancia precoz y un apego precoz. Al mismo tiempo también va a reducir, ¿no?, la ansiedad familiar, ¿no?, y va a mejorar el pronóstico, ¿no?, basado en calidad de atención. En el contexto del proyecto, este proyecto se alinea con la Estrategia Global de Salud Digital, ¿no?, que ha sido publicada en el año 2020 para el año 2020 a 2025 de la Organización Mundial de la Salud, y también el plan del Bicentenario del Instituto Nacional Materno Perinatal, en el que se pretende poder aplicar de una manera más sólida el hecho de la integración de las historias clínicas electrónicas, ¿no?,
El hecho de llegar a los 200 años para una institución como la Maternidad de Lima, hoy por hoy, es implementar modernidad, es poder permitir ser líderes, ¿no? Como se ha estado haciendo hasta la fecha, para poder también eso poco a poco poder expandirlo a otros entornos hospitalarios, ¿no? Servir de ejemplo, ¿no? Para poder implementar todas estas oportunidades tecnológicas que hoy por hoy contamos. Además, se va a enfocar a los neonatos, que es un grupo, como lo sabemos, altamente vulnerable. Actualmente la mortalidad neonatal sigue representando un elemento que todavía no se ha podido controlar debido a que es un grupo muy vulnerable y a que al mismo tiempo en nuestro medio todavía es un factor que no se ha podido controlar del todo. De esta manera vamos a identificar todas estas prioridades nacionales, ¿no?, de salud para los años 2024-2030 en el Perú. Bueno, entonces, como es, eh, como ya habíamos presentado en la agenda, en esta parte vamos a ver la fase 1, ¿no?, de la evaluación situacional, directamente hablando del equipo multidisciplinario. Como sabemos, en todos los ámbitos hospitalarios, en todos los ámbitos donde se trabaja con salud, se hace un trabajo de personas, para un público que muchas veces requiere muchos tipos de atenciones, ya que el hecho de trabajar con salud no solamente implica ver al paciente como un usuario, solamente un usuario que viene con una enfermedad, sino implica todo un ámbito amplio de actividades que se requiere hacer para poder mejorar la salud de nuestros usuarios y brindarles una calidad de vida óptima. Para lo cual, como se ha sabido hasta el momento, se requiere de todo un equipo humano, todo un equipo que nos permita generar este efecto positivo sobre las personas, en este caso directamente sobre los neonatos, para lo cual vamos a generar una fuerza laboral, un equipo de élite para un proyecto de élite, ¿no? Y tenemos este equipo que se puede ver aquí en la diapositiva. Vamos a requerir de un líder clínico, ¿no? En este caso particularmente sería el neonatólogo, ¿no?, que sería el responsable de la lógica algorítmica aplicada, basada en una guía de práctica clínica que actualmente se adopta en nuestro país y aplicada evidentemente a esta herramienta, ¿no?, con todos los criterios rigurosos con los que se hacen las guías de práctica clínica actualmente en nuestro país. También se requiere un ingeniero de datos y de IA que va a ser el encargado de generar y poder implementar esta herramienta, este modelo predictivo, e integrarla a la historia clínica electrónica que actualmente el Instituto Nacional Materno Perinatal ya pone en marcha. El residente de neonatología también ocuparía un espacio en este equipo multidisciplinario, evaluando la usabilidad y la validez clínica. Como podemos ver, en este punto el residente de neonatología involucrado en este equipo multidisciplinario es el que nos va a permitir probablemente valorar a largo plazo cómo es que funciona y se comporta este sistema predictivo, ya que como es sabido, los residentes los residentes están mucho tiempo en los hospitales con la finalidad de formarse, y esta sería una oportunidad bastante valiosa para los residentes, una vez más, involucrarse, ¿no?, con los pacientes y tomar todos los datos que sean necesarios eh, para poder integrarlos al sistema de predicción
y de esta manera con el tiempo ver cómo funciona, cómo se aplica, qué respuesta nos brinda este sistema predictivo, ¿no? Todo esto relacionado a la usabilidad. Por lo tanto, los residentes probarían el prototipo en escenarios simulados y también evidentemente en escenarios reales, proporcionando retroalimentación directa sobre la interfaz, la interpretación de los resultados y la integración con un flujo de trabajo asistencial. También el personal de enfermería sería responsable del diseño de flujos del monitoreo a pie de cama. El asesor legal, como en cualquier proyecto en el que se ve involucrado los datos personales de los pacientes, sería el responsable de garantizar que se den a cumplimiento las leyes de protección de datos, ¿no?, que actualmente rigen en nuestra sociedad. Un especialista en gestión que nos permita monitorizar los indicadores de eficiencia económica, un comunicador que nos permita tener una estrategia de difusión y la capacitación para minimizar un problema que es frecuente cuando nosotros queremos implementar estos sistemas, la resistencia al cambio, ¿no? Entonces es importante tener todo este equipo humano que van a promover que esta herramienta sea válida, sea efectiva y sobre todo pueda generar un beneficio en nuestros pacientes vulnerables. En esta misma fase 1 también tenemos que hacer la evaluación situacional haciendo un análisis del entorno, y para esto directamente podemos hacer un análisis FODA, ¿no? Haciendo una separación de los elementos que nos pide, ¿no?, la normativa de la Organización Mundial de la Salud. Como fortalezas tenemos una madurez digital. Actualmente en el Instituto Nacional Materno Perinatal contamos ya con un sistema de historias clínicas electrónicas, ¿no?, que ya se han puesto en marcha ya hace un buen periodo de tiempo, y por lo tanto a gran parte del personal, por no decir una gran mayoría, ya está familiarizado con la utilización de este tipo de tecnologías, evidentemente con datos estructurados, y nos facilita el hecho de que esta puede ser utilizada vía web, ¿no? En el Instituto Nacional Materno Perinatal contamos con toda una infraestructura de red y equipos que ya existen y que manejan estos sistemas, y evidentemente un equipo humano que también ya está familiarizado, además del marco normativo vigente de las firmas digitales y la acreditación de las historias clínicas electrónicas. Las oportunidades que vamos a tener al implementar esta herramienta de salud digital nos va a permitir generar una mayor alfabetización digital creciente en todo el personal al que llegue esta herramienta. Nos va a permitir potenciar la escalabilidad hacia otros hospitales una vez que en el Instituto Nacional Materno Perinatal se implemente de forma amplia y evidentemente eficiente. Y también otra oportunidad que nos genera es un análisis del costo-efectividad, ¿no? Que es un argumento sólido para poder presentarlo como proyecto, ya que si de ser factible este proyecto podría generar todos los beneficios que se había mencionado en la primera parte de la exposición. Dentro de las debilidades, que también es importante mencionarlas, es que todavía no contamos, ¿no?, con un sistema predictivo integrado a las historias clínicas, y este proyecto pretende lograr integrar un sistema adicional a la historia clínica. Y también otra debilidad que es bastante frecuente en la mayoría de los medios es que haya también una posible resistencia al cambio del personal. Y esto es en general porque, como se ha ido observando en otros entornos hospitalarios y también en la misma maternidad de Lima, muchas veces cuando se propone algo nuevo o se propone algún cambio en la interfaz
de la historia clínica o alguna otra herramienta, muchas veces al inicio sobre todo de la utilización de estas herramientas suele ser un poco difícil la adopción, ¿no? de dicho sistema y evidentemente también la adherencia a su utilización. Entonces es también un reto al que nos enfrentamos. Y finalmente, dentro de las amenazas que son siempre importantes de mencionar, tenemos, como en cualquier sistema de salud que ofrece este tipo de sistemas de virtualidad, las brechas de ciberseguridad, que es algo con lo que tenemos que lidiar siempre que queramos implementar un sistema que maneja datos sensibles de los pacientes y muchas veces incluso de los familiares. Y también el riesgo de sesgo del algoritmo si no se aplica de forma adecuada. Dentro de la fase 2 vamos a tener la planificación de la implementación del diseño del sistema de salud digital. En este punto, el sistema consistirá en un módulo de soporte de decisiones, un CDSS, que, como se ha podido ver en otros países, es un apartado dentro de la misma historia clínica electrónica, donde nos va a mostrar directamente la herramienta, ¿no?, de predicción, en la cual van a haber ciertos criterios, como podemos ver, ¿no?, insumos de datos, que van a ser las variables o los factores de riesgo que nosotros debemos de identificar e ir marcando para poder hacer las predicciones, ¿no? Entonces, el sistema, como lo había mencionado, será un módulo de apoyo a la decisión clínica integrada en la historia clínica, y este se debe de activar al momento del ingreso de un neonato con diagnóstico de taquimia transitoria. El sistema mostrará un tablero de control con un puntaje de riesgo de estancia prolongada, que como lo podemos ver en pantalla, podría ser un bajo riesgo, un moderado o alto riesgo de estancia prolongada. Este puntaje se calcularía basado en el módulo de Machine Learning, ¿no?, entrenado con factores de riesgo previamente identificados, que serían los que se muestran en el lado de la izquierda, ¿no? Todos estos factores de riesgo han sido tomados de la guía de práctica clínica, que está actualmente publicada bajo resolución ministerial, ¿no?, del Ministerio de Salud. Entonces, todos estos factores de riesgo, una vez que son identificados, nos permite tener un sistema de alertas para poder nosotros tomar decisiones. Dentro de los requisitos funcionales, el diseño clínico, vamos a tener un insumo de datos, ¿no?, y con un algoritmo que se alimenta de variables clínicas. Dentro de ellos, variables maternas, como el hecho del antecedente de cesárea electiva menor a las 39 semanas, el hecho de que la madre tenga diagnóstico de diabetes pregestacional o gestacional, el hecho de que la madre tenga antecedente de obesidad, inclusive asma, que se ha visto en varios estudios que está relacionada a la taquipnea transitoria del recién nacido. También variables neonatales, como la edad gestacional, como lo habíamos mencionado, pretérminos tardíos y a término tempranos, ¿no?, el sexo masculino, el peso, que también está relacionado, los bajo peso al nacer y también los macrosómicos tienen más riesgo de desarrollar dicha entidad. El Apgar, que también es importante, sobre todo el Apgar del quinto minuto, cuando tiene un valor menor a 7, también es un factor predictivo, ¿no?, de una estancia más prolongada si el neonato desarrolla taquipnea transitoria, y también la reanimación en sala de partos. Y también en este mismo insumo podemos ver, una vez que ya tenemos el diagnóstico, cómo es que está yendo la evolución basada en el manejo, ¿no?, qué fracción de oxígeno inspiratorio estamos utilizando, si es que el neonato está requiriendo soporte oxigenatorio, si está requiriendo algún tipo de fase ventilatoria, ¿no?, ya sea cánula binasal,
cánula nasal de alto flujo, CPAP, incluso muchas veces el ventilador mecánico, y también cómo es que el neonato nos responde al manejo, ¿no? Basado en el nivel de dificultad respiratoria que será calculado por una escala de Silverman y Anderson. Entonces, con estos datos y generando, ¿no?, evidentemente la herramienta, el sistema nos va a generar una salida. Esta salida va a ser una alerta temprana que va a tener colores, ¿no?, que los va a distinguir dependiendo del riesgo. Verde para el bajo riesgo, amarillo para el moderado y rojo para el alto riesgo. En el cual, con esto, se podría inclusive también generar recomendaciones dependiendo del riesgo y también basados en la guía de práctica clínica. Si tenemos un paciente que tiene alto riesgo, la recomendación de manejo nos permitiría considerar un manejo más agresivo, iniciar un CPAP precoz, tener una hidratación endovenosa estricta, vigilar signos de alarma, fiebre o deterioro clínico, y esto también incluso nos sugeriría una duración de una estancia estimada mayor a 5 días. Entonces, con todo esto nosotros estamos prediciendo que este neonato tiene más riesgo de tener una estancia prolongada. De ser así, nosotros, dependiendo del manejo que tomemos y las decisiones que tomemos, podríamos inclusive adelantarnos a estos factores antes de que sucedan para que la estancia del neonato no se prolongue más allá de lo que suele ser lo normal, ¿no?, dentro de esta patología. La mayoría de textos considera que la taquipnea transitoria del recién nacido, al ser una condición benigna y autolimitada, por lo general no supera las 72 horas de evolución, ¿no?, y por lo general suele tener una remisión espontánea. Dentro de la planificación de la implementación y el presupuesto, podemos también aquí mencionar, ¿no?, que basado en el planteamiento del equipo humano y de la herramienta en sí, requeriríamos un presupuesto de implementación basado en 6 meses, un presupuesto en talento humano, considerando todos los profesionales y todas las personas involucradas en el proyecto, incluyendo ingenieros, el líder clínico, los residentes, el personal de enfermería, el abogado y demás, un aproximado de 198.200 soles, ¿no? El presupuesto basado en la infraestructura y las licencias, al menos unos 7.000 soles, y con todo esto un total de implementación de aproximadamente 205.200 soles. Además, a esto tenemos que agregar los costos del mantenimiento anual de ciertos servicios que se requieren para que el sistema de historia clínica electrónica y también el sistema de implementación de esta herramienta puedan funcionar. Se requiere servicios en la nube, ¿no?, y que, como se menciona, puede tener un costo anual de mantenimiento al menos de 12.000 soles, siendo 1.000 soles al menos mensual. Y el soporte técnico, como sabemos, también es importante siempre valorar la parte de que no existe un sistema perfecto. Muchas veces puede tener caídas, problemas técnicos con el internet y demás, y esto también va a requerir que haya un personal que se encargue de acudir cada vez que se presente alguna complicación o alguna falla relacionadas al sistema, y teniendo un total de mantenimiento de 84.000 soles adicionales. Esto es un cálculo que se ha podido generar, ¿no?, basado en 6 meses de presupuesto en el caso del talento humano y en los costos anuales al menos para los servicios y el soporte que siempre se requiere. Dentro de los procedimientos operativos estándar, SOPs, el flujo
de trabajo con la herramienta propuesta estaría basado en la primera parte en un ingreso, ¿no? Todo neonato con diagnóstico de taquipnia al ingreso debe de ser evaluado por el equipo médico, quienes van a revisar datos de la historia clínica electrónica, ¿no?, con la que ya cuenta el neonato. Una vez que se genera esto, se debe activar un módulo donde el médico abre este predictor de taquipnia transitoria dentro de la historia clínica y el sistema de forma automática obtiene los datos de las primeras horas de vida. Una vez que hemos generado esta activación del sistema, se debe hacer una visualización del riesgo, como lo habíamos mencionado previamente, ¿no? Nos mostraría el panel dentro de la historia clínica, nos mostraría qué riesgo presenta nuestro paciente, ¿no?, en el momento de la valoración, y nos va a generar el puntaje de riesgo y las recomendaciones asociadas. Por lo tanto, vamos a tener que generar una decisión clínica. El médico va a integrar toda esta información predictiva con su evaluación clínica y finalmente, como siempre se ha mencionado, la decisión, este sistema nos permite tener una estandarización, nos permite tener un sistema de alarmas que a nosotros nos pueda alertar sobre un paciente que tiene una evolución tórpida o estacionaria, o incluso la predicción, ¿no?, de una estancia prolongada o incluso de complicaciones. Pero finalmente es el clínico quien toma las decisiones. Entonces, con esta herramienta, basado en todos los antecedentes, basado en las alertas que nos envía, nosotros debemos de tomar la decisión para definir el plan de manejo, documentados en la historia clínica electrónica. Con esto vamos a llegar a una fase de monitoreo donde se van a seguir todos los pasos, ¿no?, de la guía de práctica clínica, un plan de manejo definido, donde vamos a mantener saturaciones de oxígeno entre 88 y 95%, iniciar alimentación según la frecuencia respiratoria. En la guía de práctica clínica nos menciona que cuando estamos con una frecuencia respiratoria menos de 60 tenemos ya la oportunidad de poder brindar alimentación vía oral, lactancia, ¿no? Y si estamos más de 60 podemos optar por otras opciones. También valorar la escala de Silverman-Anderson para ver cómo nuestro paciente responde a las medidas terapéuticas que nosotros proponemos. Y esto tiene que evaluarse cada hora para que el sistema sea sostenible y el manejo pueda pueda darse en conjunto con la evolución del paciente. El iniciar la alimentación enteral, como lo había mencionado, va a depender mucho de la frecuencia respiratoria. ¿Y qué pasará si esta fuera más de 60 respiraciones? Hasta 80, por decir. Podríamos utilizar otros elementos como una sonda orogástrica para poder facilitar la respiración y la alimentación sin que ninguna se vea afectada. Y si es que el neonato presentara una frecuencia respiratoria muy elevada, por ejemplo, más de 80, requeriríamos ponerlo en ayuno y tomar medidas de soporte como una hidratación endovenosa no calórica. Una vez que hemos hecho la valoración del estatus clínico, el estatus de alimentación, ¿no?, el estatus de respuesta de la dificultad respiratoria a nuestras medidas, entonces nosotros tenemos que valorar, ¿no?, el alta y los criterios de confirmación. El sistema nos va a recomendar el alta cuando el neonato cumpla con los criterios de la guía de práctica clínica, ¿no?, que esté estable, que tenga una frecuencia respiratoria menos de 60, que no sea dependiente de oxígeno, que tenga una tolerancia bienteral al 100%, y también el modelo predictivo va a confirmar el bajo riesgo de complicaciones post-alta. A esto se podría agregar más elementos, evidentemente, como un apego adecuado con la familia y también una adecuada técnica de lactancia materna, para que esto a posteriori no nos genere problemas posteriores al alta, ¿no? En la fase 2 de la planificación
de la implementación de la seguridad y la equidad, nosotros acá vamos a tener varios elementos. Se debe, para empezar, implementar el estándar ISO IEC 27001, que es obligatorio, ¿no?, según la política del Ministerio de Salud. La gestión de credenciales debe incluir autenticación de 2 factores, y éticamente el algoritmo debe ser auditado para evitar sesgos geográficos o socioeconómicos, manteniendo siempre la supervisión humana del neonatólogo responsable. También es necesario mencionar, ¿no?, que debe de haber un elemento de ética, equidad y participación, ¿no?, de todo el equipo humano que está garantizando dicho sistema, y el algoritmo debe ser supervisado constantemente y también debe tener un componente de teleinformación. Esta teleinformación será brindada por los sistemas de CICAPS que cuenta actualmente el Instituto Nacional Materno Perinatal para poder difundir información educativa, no solamente al personal que está a cargo de la atención de salud neonatal, sino también se puede mostrar paneles informativos a la población en general, y en esta situación, en esta coyuntura directamente con la familia del paciente en sí. En la fase 3, el monitoreo, la evaluación y la mejora continua y los indicadores clave. Aquí podemos ver la definición de objetivos, ¿no?, de monitoreo y evaluación. En nuestros indicadores de estructura, nosotros debemos de tener un número de médicos que hayan sido capacitados en el uso del sistema. Este debe de superar al menos el 90% de los médicos que pertenecen al servicio o a la planta de neonatología. También debemos tener un porcentaje de tiempo de disponibilidad del sistema, ¿no?, y también una tasa de adopción, el porcentaje de pacientes con taquipnea transitoria que son evaluados por el sistema. Esta tasa de adopción, el porcentaje de pacientes con taquipnea, debería de ser al menos de un 88%, pero en general, al ser una herramienta que se implementa con esta finalidad, debería de ser del 100%. En nuestros indicadores de proceso vamos a valorar el número de alertas de alto riesgo que van a ser generadas por el panel y su concordancia con la decisión clínica. No, entonces debe haber un tiempo desde el ingreso hasta la primera decisión terapéutica basada en el sistema, y esta debería de ser al menos dentro de los primeros 30 minutos de adoptado el inicio de la activación del sistema. Al mismo tiempo debe darse un tiempo desde el ingreso hasta la primera decisión terapéutica, y todo esto, ¿no?, tiene que tener concordancia con las guías de práctica clínica. Y finalmente, en nuestros indicadores de resultado vamos a tener una estancia hospitalaria media en días en neonatos con taquipnea transitoria. El objetivo es reducir la media en al menos un 25%, ¿no?, en el primer año post implementación. La tasa de reingresos por complicaciones relacionadas a taquipnea en las primeras 72 horas posalta debe de ser baja, ¿no? Complicaciones en las primeras 72 horas lo más bajo posible, calculados en un 2.1%, y en general lo menor posible. La tasa de inicio de lactancia materna exclusiva debería de ser lo más alta posible, inversamente, ¿no?, cubriendo al menos un 92% de la población, salvo en ciertos casos. ¿Por qué 92%? Porque van a haber ciertos casos donde van a haber pacientes que probablemente presenten algún trastorno adicional, ¿no?, pacientes que pueden ser por lo general sindrómicos, que tienen algún trastorno de la deglución, que van a requerir otro tipo de elementos para poder facilitar su alimentación. Y también el costo-efectividad a largo plazo, ¿no? Se debe de generar un análisis de ahorro por cada día, cama, evitado versus el costo de la implementación que conlleva, ¿no?, esta propuesta de salud digital.
En la fase 3 también valorar el monitoreo, la evaluación y la mejora continua de este plan, ¿no? El plan de mejora. Para lo cual nosotros debemos de generar retroalimentación, ¿no? Se realizarán reuniones mensuales, ¿no? Con los usuarios que son los médicos, los residentes y el personal de enfermería para recoger, ¿no?, esta retroalimentación sobre la utilidad y la precisión del sistema. Se debe de hacer ajustes del modelo, ¿no?, semestralmente, y se compararán las predicciones del algoritmo con los resultados reales, la estancia, las complicaciones, ¿no? El modelo se reentrenará con los nuevos datos para mejorar su precisión y adaptarse a cambios en la práctica clínica o en los perfiles de los pacientes. Debe de haber una gestión de cambios. Si se identifica que el sistema sobreestima el riesgo para cierto grupo, por ejemplo, pérdida de términos tardíos, se debe ajustar el algoritmo o se modificará el protocolo, de manera que los cambios se comuniquen al equipo clínico mediante nuevas capacitaciones, y también debe de tener una escalabilidad, ¿no? Una vez validado en el servicio de neonatología del Instituto Nacional Materno-Perinatal, se planifica su implementación en la unidad de cuidados intermedios y se explora su adaptación para otros diagnósticos de dificultad respiratoria. A largo plazo sería una herramienta que podríamos, haciendo evidentemente valoración en conjunto con todo el equipo multidisciplinario, incluso aplicarla a otras patologías y también evidentemente poder trascender escalando a otros hospitales, a otros sistemas de salud, ¿no? Es importante que se valore todo el tiempo y es importante reentrenar, porque el hecho de tener y contar con un sistema que nos permita tener todas estas herramientas es siempre importante poder valorar qué estamos haciendo bien, qué podríamos mejorar y en qué nos hemos equivocado. Finalmente, mencionar que la transformación digital de la salud neonatal es importante, ya que al contar con un sistema predictivo podemos optimizar, ¿no?, todos estos beneficios que hemos mencionado. No separar a la madre de su bebé, no ocupar, ¿no?, una incubadora, una cuna que lo podría requerir otro paciente con una condición mucho más grave, disminuir los costos, ¿no?, que podría generar al sistema como tal, ¿no?, y un montón de beneficios que los hemos mencionado. Entonces, este proyecto transforma un problema clínico de alta frecuencia en una oportunidad de innovar. No es solo tecnología, es la transformación de los procesos asistenciales mediante el uso inteligente de los datos, ¿no? Y el impacto esperado, como lo habíamos mencionado, ¿no?, tanto para el neonato, su familia, para el instituto como tal, optimizando los recursos, y finalmente para el sistema público, si es que logra escalar a otros servicios de salud. La colaboración multidisciplinaria y el compromiso con la mejora continua son la clave del éxito. Este proyecto es un paso concreto hacia la democratización de sistemas de salud más eficientes y centrados en el paciente, en su familia y evidentemente basados en evidencia. Finalmente quiero concluir esta presentación mencionando esta frase, ¿no?, que me parece muy interesante. La inteligencia artificial no reemplaza el juicio clínico, lo empodera. Al anticipar la trayectoria de una taquipnea transitoria del recién nacido, no solo liberamos camas, sino que devolvemos a los neonatos a sus familias en el menor tiempo posible. Este sería un paso definitivo hacia el plan del bicentenario del Instituto Nacional Materno Perinatal, y también sería una oportunidad para posicionarnos en salud digital en el Perú, en la élite médica internacional, como es que se está llevando hasta la actualidad. Con esto concluyo la presentación de este proyecto de salud digital y estaré muy agradecido con que pueda ser un proyecto que se pueda implementar a largo plazo. Muchas gracias.